Es un trabajo de unos miembros del área de educación, cultura y proceso social. Y para evitar lo que decía Celia o el director de la edición, la edad promedio del equipo es de 47 años. Los viejitos, estamos viejitos y los otros son muy jóvenes. Bueno, Está Javier Enrique Ortiz Cárdenas, que en esta ocasión nos acompaña con la maquinita. Yo soy Rogelio Martínez Flores, está Rodrigo Guzmán Preciado y tenemos una colega que ahorita no está con nosotros, que es Cristina Martínez González. La dinámica de la ponencia es, vamos a hacer una presentación del proyecto, luego entramos en la materia que es el estado del arte en torno a las TICs, la educación y la información, donde nuestros colegas dicen que ustedes deben saber más que nosotros porque son nativos digitales, y después, si hay oportunidad y no hacemos lo que Luis, entonces tendremos 10 minutos para preguntas y respuestas. A mí me toca un poco, me corresponde presentarles las características centrales del trabajo que se está realizando al interior del área. Quiero mencionar rápidamente que es un trabajo que, si no mal entiendo, ya lleva casi un año, ¿no?, que se está realizando este proyecto, que está relacionado con las tecnologías de la información y la comunicación, específicamente una cultura informacional. Si no me equivoco, yo me estoy incorporando al área hace algunos meses, entonces estoy tratando de incorporarme a la dinámica que se está planteando. El proyecto en particular que se está trabajando con los colegas tiene por nombre en torno al proceso de enseñanza-aprendizaje y la cultura informacional en algunos espacios de la Universidad Autónoma Metropolitana en su unidad Xochimilco. Es decir, se estará tratando de estudiar específicamente cómo se utilizan las tecnologías de información y de comunicación al interior de las distintas disciplinas que tiene la unidad Xochimilco, ¿no? Se trabajará en las 3 divisiones tentativamente y bueno, les voy a plantear los objetivos que tiene el proyecto. El objetivo general es caracterizar las dinámicas y las formas en que la cultura informacional se relaciona con los procesos de enseñanza-aprendizaje en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, es decir, cómo los utilizan, para qué las utilizan y si de alguna forma están incidiendo en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el desarrollo de cada una de las disciplinas. De aquí, de este objetivo, se desprenden objetivos específicos: describir las principales características de los procesos de enseñanza-aprendizaje presentes en algunos espacios de la Universidad Autónoma Unidad Xochimilco, describir los rasgos presentes de la cultura informacional de profesores y alumnos, describir el sentido de las relaciones entre la cultura informacional de los profesores y alumnos y los procesos de enseñanza-aprendizaje, y describir el grado de relación entre la cultura informacional de los profesores y alumnos y los procesos de enseñanza-aprendizaje. Un poco la relevancia del tema es que, tomando en cuenta como referente el proyecto colectivo denominado Educación Informacional, que es el que se está realizando al interior del área de educación, este proyecto, el cual se construyó en torno a preguntas tales como: ¿cuál es el papel de la educación en el contexto informacional actual? ¿Cuál es el papel del profesor en este contexto? ¿Dónde está la intervención del docente en la construcción del conocimiento y qué hacen los estudiantes? ¿Bajo qué conjetura institucional se enfrenta la universidad a la adaptación tecnológica virtual? ¿Cómo se integran las tecnologías de la información y la comunicación o TICs al ámbito de la investigación? ¿Cómo se vinculan las TICs con el trabajo en el aula? ¿Y cómo se reconceptualizan los elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje a la luz de la digitalización educativa? Esto se enmarca desde la irrupción de los mundos digital, virtual y otros similares. Los procesos de las distintas estructuras sociales se han visto modificados desde múltiples aristas y enfoques. Diferentes conjuntos de sujetos sociales, académicos, artistas y legisladores, entre otros, se están ocupando de producir, reproducir y resistir tal proceso de irrupción en las diferentes ciencias en general, y las ciencias de la comunicación en particular han aportado un sinnúmero de conceptos, categorías y constructos y variables al respecto, que es un poco lo que nos construirá más adelante el colega Rogelio.
Rogelio. Todas esas prácticas y acercamientos conceptuales posibilitan percibir pequeños e inconmensurables cambios que están alterando y reconstruyendo procesos y visiones de la sociedad. Cambios no solamente ubicables en el terreno de Internet como medio de comunicación y patrón de movimiento, sino también como resultado de una infraestructura electrónica social que acompaña la presencia de Internet en todos los campos de la vida social, económica, política y educación, entre otros. Diferentes aportaciones de profesores, alumnos e investigadores de los campos de conocimientos anclados en la educación formal y las tecnologías de la información y comunicación están construyendo los andamiajes teóricos y posibles huellas, evidencias y argumentos en torno a la irrupción de las tecnologías de la información y la comunicación. Lo virtual, el ciberespacio, en los procesos de comunicación culturales, económicos y educativos, entre otros, de ahí que las instituciones de educación superior no deben abstraerse del análisis y comprensión de los procesos de reconfiguración, de reproducción y posibles resistencias que se están evidenciando en este mundo globalizado. Bueno, el problema de investigación centralmente parte de las siguientes incógnitas. La cultura informacional de profesores y alumnos impacta en los procesos educativos. ¿En qué medida y en qué forma altera la educación escolarizada la cultura informacional? ¿Qué conocimientos tenemos que desarrollar los profesores e investigadores sobre la cultura informacional de los alumnos? ¿Qué alcances y qué límites ofrecen las tecnologías de la información en los procesos de enseñanza-aprendizaje en nuestra universidad? La intención es que en un segundo momento, en la intervención de Rogelio, nos dé un acercamiento sobre lo que se dice y se ha desarrollado al respecto de las tecnologías de la información vinculadas al ámbito académico. La idea es que una vez que se tenga delimitado el marco conceptual, el marco teórico, exista la posibilidad de realizar el instrumento de recopilación de información, que está destinado específicamente a un cuestionario y a su posterior análisis, considerando las 3 divisiones de la unidad Xochimilco, ¿no? Entonces, ya vieron el planteamiento inicial. Ese protocolo surge de una necesidad del área de investigación, siguiendo lineamientos institucionales de hacer investigación colectiva. De ahí se desprende este proyecto. Y la pretensión que oyeron es demasiado amplia después de haber realizado más o menos 8 meses de estar buscando lo que se llama el estado del arte. ¿Qué es lo que encontramos? De manera general, que ustedes ya saben, el volumen total de conocimiento mundial se duplica cada 2 o 3 años. Hace una década se duplicaba cada 5 o 6 años. Cada día se publican 7.000 artículos científicos y técnicos. Una buena parte versa sobre lo que nosotros estamos trabajando. La información que se envía desde satélites que giran alrededor de la Tierra alcanzaría para llenar 19 millones de tomos cada 2 semanas. Ustedes, los alumnos actuales, han sido expuestos a más información que la que recibían sus abuelos o sus padres a lo largo de toda la vida. Se supone que en las 3 próximas décadas se producirán cambios equivalentes a todos los producidos en los últimos 3 siglos. El tema tiene que ver con tecnologías de información y comunicación, y obviamente hay un trabajo necesario sobre lo que es el acceso a PCs, a banda ancha, a móviles y toda esta serie de dispositivos que se han ido diseñando. La gráfica primera habla de cada marca en el eje vertical son 10, y por lo tanto pueden ver que hacia 1995 la línea más débil o amarilla es América Latina, la otra son los países de la OCDE. Entonces siempre había una distancia muy grande. Por ejemplo, en 95 había casi 20 individuos de cada 100 que tenían PC, en Europa básicamente. En México no llegaban al 5%. Hacia el 2005 en América Latina tenemos 10% de la población, mientras que a nivel de la OCDE ya tienen más del 50%. Algo semejante ocurre con Internet, donde tenemos una gráfica semejante. Si bien en la parte del 2006, que no pusimos la información pertinentemente, debería estar un poco más arriba, la separación es un poco mayor. Esto nos obliga a reflexionar que parte del trabajo que estamos realizando
se ve siempre atrás en el tiempo, porque cuando uno está investigando sobre TICs y educación, los cambios tecnológicos no dejan reflexionar sobre los descubrimientos. De ahí entonces que es un objeto de estudio bastante borroso y efímero. ¿Qué es lo que se intenta comprender en términos amplios de la gente que está estudiando educación, cultura informacional y TICs? Por un lado está tratando de leer el impacto de la tecnología en la sociedad global y sus repercusiones en la educación. Nótese que primero es en la sociedad y luego en la educación. Es decir, no es un fenómeno que surja desde la educación como podría haber sido los libros o como podrían haber sido modelos pedagógicos. Es algo que le llega. El conocimiento que se ha generado acerca de la forma en que los individuos aprenden y las consecuencias que ello tiene en la creación de entornos de aprendizaje más efectivos y atractivos centrados en los alumnos. Esto viene porque se encuentra que la investigación habla de aprender con las TICs y aprender en las TICs, que son dos procesos radicalmente distintos. Y ustedes lo van a encontrar porque cuando peinen los dispositivos curriculares van a encontrar que prácticamente lo que tenga que ver con habilidades, destrezas, conocimientos o competencias de TICs no aparecen reflejados en el diseño curricular. Siempre se han introducido básicamente por alumnos o algunos profesores innovadores, pero por la puerta de atrás, no han entrado por la puerta grande. Las distintas etapas del desarrollo docente y los grados de adaptación de las TICs, la importancia del contexto, la cultura, la visión y el liderazgo, el aprendizaje permanente y los procesos de cambio al momento de planificar la integración de las tecnologías a los procesos de enseñanza-aprendizaje, lo cual quiere decir que tiene también que ver con políticas nacionales, pero también tiene que ver con las alianzas, pactos y convenios que se hacen a nivel de nuestros países en los contextos de América Latina o en los contextos mundiales. También tiene que ver el comprender las habilidades en el manejo de las TICs por los docentes en contenidos, pedagogía, aspectos técnicos y sociales, el trabajo conjunto y el trabajo en red. Particularmente en educación superior hay que comprender que nuestros profesores, al igual que nosotros, tenemos pocas condiciones científico-técnicas respecto a la parte pedagógica. A nosotros se nos contrata porque somos sociólogos o comunicólogos, X o Y, no nos contratan como profesores en México no hay un instituto o una normal que forme profesores para educación superior, por ejemplo. También es necesario comprender la importancia de desarrollar estándares que sirvan como guía para la implementación de las TICs en los procesos de enseñanza-aprendizaje, las condiciones esenciales para una integración efectiva de las TICs y todo lo que ustedes conocen que es mucho mayor que lo que hemos contemplado. En términos del proceso de enseñanza-aprendizaje, tenemos una tabla. Antes de las TICs básicamente era la columna que está en medio, es decir, la llamada enseñanza frontal o tradicional o que tiene otros nombres. Esto es, el entorno de aprendizaje está centrado en el profesor, las actividades de clase las conduce, las centra y solo las proporciona el profesor. El rol de profesor es comunicador de hechos y siempre es un experto. El énfasis instruccional es que los alumnos memoricen hechos, procesos o conocimientos. El énfasis instruccional es, el concepto de conocimiento es acumulación de actividades, es decir, cantidad, no calidad. Demostración de aprendizajes efectivos es seguir normas como referencia, que incluso llegan a las cosas, esa de no hables, no comas, como si estar comiendo en el aula implica no aprender, o como si ir con las uñas sucias implica no aprender. Demostración de la evaluación es opción múltiple y todas las manifestaciones que ustedes conocen en evaluaciones orales o por escrito, y el uso de las tecnologías, porque también las había, era la repetición de hechos o el reforzamiento de lo que se había visto en el aula. Se supone que en los años 90 más o menos para acá, y en América Latina siguiendo los lineamientos quizás de Freire con la educación para la autonomía en el aprendizaje, el entorno de aprendizaje debe estar centrado en el alumno, por lo menos a nivel del discurso eso se dice. Las actividades de clase entonces están centradas en el alumno y deben ser interactivas, y ahí empieza a aparecer algo que para ustedes es muy usual en las TICs. El rol del profesor debe ser colaborador, acompañante, ese tipo de formas de verlo, y a veces aprende de sus alumnos. Hoy se supone que sí aprendemos de ustedes, cosa que hay que preguntarle a los profesores para ver si es cierto. El énfasis instruccional es relaciona, cuestiona e inventa, estamos hablando particularmente del que aprende.
El concepto de conocimiento es relación, hechos, procesos y demás, en esa idea de pensar globalmente y actuar localmente en todos los ámbitos. El nivel de comprensión de los alumnos es como debe demostrar los aprendizajes efectivos. La evaluación debe ser a partir de pruebas con criterios de referencia, carpetas de trabajo de desempeño, portafolios y este tipo de cosas que aparecen como las rúbricas. Y el uso de la tecnología es para comunicación, acceso, colaboración y expresión. Y cuando en el aula se practican procesos de funciones psíquicas superiores como la síntesis, entonces el alumno tendría capacidades de desarrollar otro tipo de procesos de aprendizaje. Los principales argumentos que aparecen para integrar las TICs en educación en el material que hemos revisado es: actualmente las TIC comprenden una serie de competencias básicas, tales como antiguamente la lectura, la escritura y las matemáticas. Si ustedes lo quieren ver como lectura, es otra forma de leer, con otros procesos, con otros criterios, al igual que lo es el saber leer números, a diferencia de saber leer letras, o saber leer símbolos respecto a letras. Las TIC representan una oportunidad de desarrollo económico y un requisito para el empleo, es decir, no podemos dejar percibir que en las sociedades como las actuales, con los modos de producción dominantes que tenemos, necesariamente las TIC están siendo vistas, usadas y producidas como elementos para la sujeción del trabajo al capital. Y las TIC vistas en la escuela pueden ser asumidas como herramientas para la gestión escolar, que es donde más avances ha habido: listas escolares, actas, planificación, estimación de alumnos, de presupuestos, faltas, asistencias. Estamos hablando de esa parte de la gestión escolar, y se supone que finalmente las TIC son una herramienta para mejorar el proceso de enseñanza y de aprendizaje, visto independientemente como algunos modelos de enseñanza o modelos de aprendizaje, o vistos como una relación, para que suene un poco irreverente, dialéctica en la naturaleza, aunque ese término ya no se emplea una vez que han desaparecido casi los planes y programas de estudio. ¿Qué fases de integración tenemos? En una primera fase, estamos hablando a niveles nacionales o de los estados-nación. Hay una primera fase que se relaciona con la mera alfabetización informática, que comienza aproximadamente en América Latina hacia mediados de la década de los 80, y se confundía en ese entonces con el aprendizaje de lenguajes de programación concretos como BASIC o LOGO. Es decir, en ese entonces, ser informático que equivalía a aprender lenguajes de cómputo, y uno programaba. Básicamente entonces eran dos procesos a nivel cognitivo: un lenguaje de cómputo más saber discernir cómo se resolvían los problemas que uno iba a programar. Evidentemente estamos muy parecidos a cómo se inicia la escuela. Primero tratamos de que los niños lleguen a la escuela y después vemos qué les enseñamos. O sea, primero que asistan, luego nos preocupa qué les enseñamos, cómo. Una segunda fase, que es la que pone el énfasis en la introducción física, pero también en la incorporación curricular de las nuevas tecnologías. Puede ser una introducción como enciclomedia en nuestro país para los contextos de primaria, o puede ser que en su biblioteca aparezcan accesos electrónicos que emulan la búsqueda que antes uno hacía en las tarjetitas, en gavetas y que venían en papel. Una tercera fase, que es a mediados de los 90, en la que se puede denominar de asunción de un concepto de aplicación de las TIC como lema político, en el contexto de promoción de la sociedad del conocimiento. En nuestro contexto sería la aparición de email, que está como una página de referencia para todos los procesos de enseñanza que usemos estas TICs. Y finalmente, una última fase en la que todavía nos encontramos, caracterizada por un cierto desencanto, es que a pesar de todo eso ustedes siguen pegando y parchando textos, y nosotros hacemos algo semejante pero más sofisticado, con un cierto desencanto que coincide temporalmente con las crisis de las empresas .com a partir del 2001. ¿Esto qué quiere decir? De repente nos dimos cuenta que traer a los niños a la escuela era magnífico, después nos preocupó qué aprenden, después dijimos les vamos a ayudar con las TICs y el acceso, y luego nos dimos cuenta que no somos magos, ¿no? La siguiente tabla les muestra, por ejemplo, una situación del estado del arte en 2007,
Estamos hablando de acceso e inclusión digital, creación de capacidades, instrumentos de política o entorno habilitador. Y como ustedes verán, entonces el proceso para analizar esto es ¿qué está pasando con los alumnos de los diferentes niveles? A nosotros nos preocupa particularmente educación superior. Encontramos nativos digitales, es decir, gente que aprende con estas cosas, que tiene un aprendizaje en tanto tiene muchos focos, es decir, aprende viendo movimiento, oyendo, pero también leyendo, mientras que las generaciones pasadas aprendíamos oyendo o leyendo, es decir, veíamos al profesor y aprendíamos de lo que dice y de lo que expresa el cuerpo. Eso implica cambios psicopedagógicos para la educación multifocal, por ejemplo. Pero también tenemos que ver qué pasa con los profesores, es decir, si yo sé usar internet y eso, voy a ver si sabe enseñar con eso. Tenemos que ver los cambios en las cuestiones psicopedagógicas y en los modelos que se supone son de enseñanza-aprendizaje. Tenemos que ver lo propio a la instalación de estos artefactos, es decir, cuántas computadoras tenemos, cada cuándo se les da mantenimiento, cuando una máquina se descompone, cuánto tardan en regresárnoslas. Si ustedes saben bajar archivos de música o saben otro tipo de utilizaciones de los software, igual los profesores por lo menos sí saben usar el software que detecta citas encubiertas, ¿no? Para que nos ayudemos y digamos, es que este alumno copió. En esos términos, entonces, generalmente el gran problema que vamos a tener es la articulación que se da entre las tecnologías, nada más que ahora son del tipo que ustedes conocen, computadoras, internet y demás. Antes eran pizarrones, eran lápices y ese tipo de artefactos. Con lo que sucede en el aprendizaje, los alumnos, pero también los profesores, porque se acuerdan que ahora el aprendizaje es que el profesor aprende de los alumnos, en la enseñanza y todo lo que tiene que ver con las interrelaciones cara a cara, por ejemplo, van a ser transformadas, porque ahora es más fácil que juntos dos nos mensajemos por el teléfono o por el mail o por cualquier cosa y no nos pongamos a ver. Y lo que va a suceder en tratar de transformar los procesos que nos ocupan, una de las funciones sustantivas que es la docencia, y los términos de referencia que nuestro contexto de país y del mundo está contemplando. Baste por ahí, finalmente, para poderles decir que hay una pequeña lámina donde está la pregunta central que no podemos declarar, aunque está explícita en la ironía, que es la subyugación o subjetivación y socialización en esa relación TICS, sea como dispositivo, como herramienta, y los individuos, aunque ahí, para que ustedes no se ofendan, pusimos un adulto de tercera edad. Bien, hasta ahí estamos.